Sean ustedes bienvenidos, una vez más, a Los Límites de Gaia. En esta ocasión, nos volveremos a sumergir en un estudio histórico que analiza a una de las figuras más representativas de todo el siglo XX, Adolf Hitler. Acompáñenos en esta revisión de cómo Adolf se convirtió en el gran dictador que tuvo en la palma de la mano a más de la mitad de Europa. Sin más que decir, comenzamos. Sinopsis. De Adolf a Hitler es el apasionante relato de cómo un tipo solitario, torpe y desempleado, sin cualidades de liderazgo reconocibles y con ideas políticas fluctuantes, se convirtió en el líder seguro de sí mismo y violentamente antisemita con quien por desgracia el mundo pronto se familiarizaría. El prestigioso y galardonado historiador Thomas Weber desnuda el mito para contar la historia real de la politización y radicalización de Hitler y mostrar cómo, lejos de la imagen de líder sólido y completo que Hitler quiso presentar en Mi lucha, sus ideas y prioridades no estuvieron definidas hasta bien entrados los años 20. La historia de la transformación de Hitler no se entiende sin una coincidencia fatídica. Tras una etapa de oscilación oportunista entre la izquierda y la derecha, el futuro dictador emergió como un líder asombrosamente flexible de la derecha en Múnich y logró reunir al establishment de Baviera para apoyar el famoso Putsch cervecero de 1923. Para los alemanes y para el mundo, la tragedia fue que Hitler se encontrara en esa ciudad tras la guerra, sin lo cual su giro hacia el nacionalsocialismo nunca habría tenido lugar. Weber traza con brillantez esta terrible metamorfosis y amplía de manera radical nuestra comprensión de cómo Hitler se convirtió en un demagogo letal. Análisis. De Adolf a Hitler es el cuarto libro de investigación del historiador alemán Thomas Weber, y está bien. En el preludio del texto se nos enuncia lo siguiente. Aunque el tema central de este libro son los años transcurridos entre 1918 y mediados de la década de los 20, cruciales en la vida de Hitler, también se relata el éxito tardío del nacionalsocialismo en Alemania. Además, se recoge la historia de la transformación política de Múnich, la capital de Baviera, ciudad donde Hitler se hizo un nombre, un lugar que tan solo unos años antes se habría considerado uno de los más improbables para el súbito estallido y triunfo de la demagogia y de la agitación política. En La Primera Guerra de Hitler, Weber desmontaba la idea de que la Primera Guerra de Hitler fue la causante de su radicalización. Empero, si esto no fue así, entonces, ¿cómo es que se dio su transformación? Pero, si la guerra no hizo a Hitler, cabe entonces preguntarse, ¿cómo fue posible que, en tan solo unos pocos años desde su regreso a Múnich, ese soldado del montón, ese tipo raro y solitario con unas ideas políticas volubles, se convirtiese en un demagogo nacionalsocialista profundamente antisemita? Igual de llamativo es que en 5 años escribiese un libro con la pretensión de resolver todos los problemas políticos y sociales del mundo. Cuando escribí La Primera Guerra de Hitler, vi claro que las explicaciones anteriores acerca de cómo Hitler llegó a convertirse en nazi ya no se sostenían. La investigación y la escritura del libro me permitieron comprender el papel que realmente representó la guerra en el desarrollo de Hitler, así como la importancia política que tendría en los años venideros su relato inventado sobre su experiencia bélica. Pero todo esto dio pie a un nuevo enigma. ¿Cómo es posible que Hitler se transformara, en tan solo un año, en un consumado propagandista del incipiente partido nazi, y que muy poco después llegara a convertirse no solo en el jefe de ese partido sino también en un político hábil e intrigante? La respuesta que se ha dado en varias ocasiones y con distintas variantes, desde la publicación de Mi lucha, ha consistido en presentar a Hitler como un hombre que volvió de la guerra con una inclinación derechista radical, si bien imprecisa. Alguien que mantuvo la cabeza gacha durante los meses de la revolución de la que fue testigo en Múnich y que, de pronto, en el otoño de 1919, se politizó al empaparse como una esponja y asimilar las ideas de una serie de personas que conoció por entonces en el ejército, en Múnich. Aún respetando al máximo a los historiadores que promueven esa versión de los hechos, las pruebas de que disponemos acerca de cómo Hitler se convirtió en un nazi apuntan, tal como sostengo en este libro, en otra dirección muy diferente. De Adolf a Hitler también refuta la opinión de que Hitler no era más que un nihilista y un tipo mediocre y vulgar. También rebate el que, hasta la escritura de Mi lucha, actuase solamente como escudero de otros. Este libro se opone a la propuesta de que Hitler se comprende mejor si se lo considera alguien dirigido por algún otro y de que fue poco más que una superficie casi vacía donde los alemanes pudieron proyectar sus deseos e ideas. Es más, este libro rechaza la creencia de que Mi lucha sea tan solo la recopilación de las ideas que Hitler difundió desde 1919.
El libro está dividido en 2 secciones, Génesis y Nuevos Testamentos. El primer apartado comprende de los capítulos 1 al 4, y el segundo, del 5 al 14. A continuación, se presenta una breve sinopsis sobre cada uno de los capítulos. Evidentemente, este ejercicio se quedará corto en comparación con la cantidad de información, análisis y reflexiones que se abordan en el texto. Primera parte. Génesis. 1. Golpe de Estado. Después del término de la Primera Guerra Mundial, Hitler y la población alemana en general se encuentran perturbados por la finalización de la guerra, ya que no saben qué sucedió. Para Hitler y la gente de a pie, Alemania no perdió la guerra, sino que quedaron en una especie de empate. Al haber concluido el conflicto y sin el menor contacto con su familia, Hitler queda en el desamparo. Por ello, busca a toda costa quedarse en el ejército, ya que sería muy complicado encontrar empleo. Sin embargo, con lo que no contaba era que estallaría una revolución socialista en Baviera, de la cual Hitler formó parte. 2. Un engranaje de la maquinaria socialista. Tal fue que llegó a formar parte del proceso revolucionario en Baviera, que fue elegido para un cargo de elección popular, Bertrand Wenzmann. 3. Arrestado. A todo esto, en Alemania hay un gran contexto de hambruna, provocado por la enorme falta de recursos derivada de los acuerdos de Versalles. Bajo este contexto, Hitler seguirá ascendiendo en el nuevo gobierno socialista. En este apartado se aborda cómo Hitler coqueteaba con las ideas de la izquierda moderada y la socialdemocracia. 4. Cambio de chaqueta. Cuando la naciente República Socialista de Baviera cae, hubo una contraofensiva hacia los comunistas. Esto, Hitler lo aprovecha y cambia de bando. Ahora es un delator de los miembros socialistas con cuales colaboró. A todo esto, se provoca un cisma en la población alemana. ¿Recuerdan que les dije que los alemanes pensaban que habían empatado en la guerra? Pues los únicos que lo creían eran ellos. La población en general no sabía que habían perdido la guerra, y, con la revelación del contenido del Tratado de Versalles, la gente se vino abajo. Con el cambio de bando y su papel de delator, Hitler sigue ascendiendo, y ahora participa en una unidad de inteligencia para dispersar propaganda anticomunista. Adicionalmente, también comandó un curso de propaganda que tenía ideas de Marx. La época era rara, porque se respiraba un antibolchevismo y, al mismo tiempo, se criticaba al capitalismo y al sistema financiero internacional. Hitler de aquí sacó sus ideas anticapitalistas y antisistema financiero internacional. Aunque, al curso asistieron diversos personajes con posturas heterogéneas. Al respecto, el autor escribe lo siguiente. Tal como indica la heterogeneidad de los participantes y de los instructores de los cursos de propaganda del Palais Porcia, la politización y radicalización de Hitler no fueron simplemente un producto de la frustración y la rabia que le produjo la derrota de Alemania en la guerra. Sus posteriores discursos, escritos y declaraciones apuntan claramente a otra cosa. Muestran que Hitler recogió y escogió grandes pedazos del buffet de ideas que le ofrecieron los oradores, puesto que sentía que lo ayudaban a encontrar sus propias respuestas ante la derrota alemana y a ver con claridad cómo construir un Estado menos vulnerable a las conmociones externas e internas. Por supuesto, no hizo su selección indiscriminadamente, es más, creó su propio modelo a base de rechazar unas ideas y quedarse con otras. El plato combinado que Hitler se preparó en el curso de propaganda de 1919 acabaría constituyendo el núcleo de las ideas políticas que lo guiaron durante los siguientes 26 años. De ahí la importancia de dicho curso en una radicalización que acabaría afectando al destino de cientos de millones de personas durante los años 30 y 40. Sería un error sostener que las ideas no fueron importantes para Hitler y su posterior ascenso. Igualmente, sería un error sostener que importa menos lo que dijo que cómo lo dijo. Hitler fue un hombre que se planteó sus propias preguntas políticas y que buscó sus propias respuestas. Eso no quiere decir que dichas respuestas fueran originales. Lo que empezó a fraguarse durante el verano de 1919 fue un hombre de ideas. Pronto emergería también el manipulador que captó rápidamente el mecanismo de los procesos políticos. No tardaría en convertirse en un maestro del arte de pasar de las ideas a la práctica, tanto como del arte de la connivencia y de la intriga. Ya en los tiempos de la guerra, cuando estudiaba con todo detalle la propaganda alemana y la del enemigo, había comprendido la importancia de crear relatos políticamente útiles, aunque fuesen mentira. De ahí que en sus discursos y en Mi lucha se esforzara tanto en construirse un mito sobre sus orígenes, según el cual ya había desarrollado sus ideas políticas en la Viena de antes de la guerra.
un mito que explicaba cómo a causa de la guerra y del estallido de la revolución pasó de ser la encarnación del soldado desconocido de Alemania a convertirse en el futuro salvador del país. Si bien el servicio que prestó durante la guerra no fue deshonroso, sí era del todo inútil para lo que él pretendía. Sus experiencias y actos reales entre el final de la guerra y el hundimiento de la República Soviética fueron fructíferos para él desde el punto de vista político, pero dañinos para su carrera y para lograr sus objetivos finales. De ahí que Hitler se inventara un relato de ficción acerca de su génesis, recogido en Mi lucha, y tan sólidamente construido que sobrevivió durante décadas a la caída del Tercer Reich. Se lo inventó con el propósito de mantener a buen recaudo sus orígenes reales, los de un solitario a quienes muchos de sus compañeros de unidad consideraban un puerco de retaguardia, que pasó a ser un oportunista con tibias inclinaciones izquierdistas y sirvió a los sucesivos regímenes revolucionarios, antes de convertirse en un chaquetero que finalmente se politizó y radicalizó en el verano de 1919, tras la tardía toma de conciencia de la derrota de Alemania. Durante los años siguientes, Hitler haría gala de una gran flexibilidad mientras refinaba y modificaba sus ideas políticas y trazaba su camino a la cima. Aunque la propaganda nazi se refirió a Mi lucha como el Nuevo Testamento del nuevo Mesías de Alemania, lo cierto es que aquel Nuevo Testamento lo confeccionó Hitler a base de muchas tachaduras, muchas reescrituras y muchos borradores desechados, hasta que alcanzó su forma definitiva. Aún tuvo que seguir, durante un tiempo, buscando sus propias respuestas y el modo de fundar una Alemania nueva y perdurable. Segunda parte. Nuevos Testamentos. 5. Un nuevo hogar por fin. Poco a poco, Hitler se convierte en un antisemita, como resultado de buscar una respuesta a la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Esta idea se enraizó en él cuando se encuentra con gente que sostiene que los judíos están detrás de todos los movimientos, que ellos mismos conciben como internacionalistas, desde el socialismo hasta el capitalismo financiero. Sin embargo, poco a poco, el antisemitismo de Hitler se convirtió en genérico, es decir, independientemente si los judíos tuvieran dinero o poder. Todo lo anterior decanta en su inscripción al Partido Obrero Alemán. Un partido que, en principio, poseía una postura heterogénea acerca de cómo regresar a Alemania a la gloria y sobre las reflexiones alrededor del capitalismo, el socialismo y la cuestión judía. 6. Dos visiones. La inserción de Hitler al Partido Obrero Alemán fue todo un éxito, gracias a su capacidad de oratoria. En el primer evento masivo del Partido Obrero, Hitler supo utilizar el discurso socialista para ganar adeptos, es decir, hacer una crítica al capitalismo individualista y reivindicar las propuestas sociales de los trabajadores, pero poco a poco las empezó a matizar. Es decir, poco a poco comenzó a criticar al capitalismo, pero el que representaban los judíos, y solo reivindicaba los derechos de los trabajadores alemanes, o, mejor dicho, lo que Hitler consideraba racialmente alemán. Por ello, estaba en contra de los comunistas y los marxistas, es decir, de la Internacional Socialista. 7. Una herramienta de 2500 años de antigüedad. Llega el golpe de Estado propiciado por la derecha a la República de Weimar, y, aunque eso representó mayor apertura a las ideas de derecha y de derecha radical, eso no significó mayor apertura a las ideas antisemitas del, ahora sí, Partido Nacional Socialista de Hitler. Acerca de esto, el autor escribe lo siguiente. En el verano de 1920, nada indicaba que Hitler tuviera clara ya la naturaleza de su antisemitismo o que hubiese formulado su solución final para el problema. En esa época usaba el antisemitismo como una herramienta para encontrar un sentido a los males del mundo, dentro de una tradición inventada 2500 años antes, a orillas del Nilo. La retórica extremista de su incipiente antisemitismo debe verse en el contexto de las dificultades a las que él mismo y el NSDAP se enfrentaron en la primavera de 1920. En un momento en el que el partido simplemente no lograba hacerse oír, Hitler tuvo que encontrar la manera de destacar y de fortalecer a su formación en el revuelto mercado de la política derechista bávara. Su modalidad de antisemitismo se convirtió así en un instrumento para distinguirse de los muchos otros oradores y políticos antisemitas que había en Múnich. 8. Genio. Sin embargo, ya con el poder del núcleo del Partido Nacional Socialista en sus manos, Hitler comenzó a pulir sus habilidades teatrales y de oratoria para imponer sus ideas. No le interesaba, en lo absoluto, dialogar. 9. El giro de Hitler hacia el este. A pesar de los problemas que surgieron, Hitler pudo abrirse puerta hacia la gente adinerada de Alemania para poder financiar su proyecto.
Al mismo tiempo, refuerza su discurso antisemita y lo diversifica, buscando el diálogo con los rusos, pero los rusos de derecha. Así optó por una postura de antisemitismo antibolchevique como moneda de cambio para intentar unir fuerzas con la derecha rusa. 10. El Mussolini bávaro. Hitler, por disputas políticas al interior del Partido Nacional Socialista, es expulsado de este. Sin embargo, cuando se fue, el partido perdió todo rumbo y tuvo que regresar. Este hecho es de vital importancia porque, para su regreso, puso una serie de condiciones, entre las que sobresalen ser el líder supremo del partido y poder liderarlo de manera dictatorial. Lo anterior le permitió expandirse aún más. Sin embargo, siguen teniendo un problema, el financiamiento, pero lo consiguen en Suiza. 11. La chica alemana de Nueva York. Hitler logra entrar a los círculos pudientes de Múnich gracias al marido de una chica de la cual, al parecer, se enamora. Sin embargo, las altas esferas no le quieren dar dinero por su acérrimo antisemitismo. 12. El primer libro de Hitler. Hitler se comienza a convertir, incluso para la extrema derecha, en un problema. Por eso, buscan sacarlo del Partido Nacional Socialista y del país. Por ello, Hitler ya no solo hace propaganda antisemita y nacionalsocialista, sino también de su persona. Tanto, que manda a realizar su primer libro. Todo lo anterior para crear el escenario preciso para realizar una revolución y hacerse con el poder de Alemania. 13. El Putsch de Ludendorff. Después de otro intento de revolución comunista, Hitler logra hacerse espacio dentro de los círculos políticos que estaban en contra del comunismo. Al mismo tiempo, Hitler y otros más planearon un golpe de Estado. Sin embargo, este falla, y los aliados de Hitler lo traicionan, ya que solo lo querían utilizar y, también, al Partido Nacional Socialista. Hitler intenta escapar, pero es arrestado. Aunque Hitler no fue uno de los organizadores nucleares del golpe de Estado, durante su juicio, se vendió como uno de los que lo planeó. Esto lo utilizó para poder soltar sus ideas al público en general, para salvar a Alemania, y funcionó. Hay que recordar que, para este momento, la crisis económica ya era sumamente profunda. Al respecto, el autor escribe lo siguiente: el golpe de Estado de Hitler es la historia de una insensatez, una megalomanía y un fracaso espectaculares. La estrategia que había diseñado para promocionar su perfil era inteligente, pero luego las cosas se le escaparon de las manos. Su intento de encabezar una revolución bávara que se propagase hasta Berlín fue un desastre desde el principio hasta el final. Se planteó suicidarse, si bien no dio el paso. Y fue en la derrota donde logró todo aquello en lo que fracasó cuando creía estar progresando. Su campaña de imagen, con sus fotografías y su libro, publicado bajo la autoría de Koerber, llegaron demasiado tarde para convertirle en una figura nacional de cara al golpe. Pero el juicio consiguió justo eso, hacerlo famoso en todo el país. En su primera aparición ante el tribunal, era tan solo un acusado más en el juicio de Ludendorff. Cuando los jueces le condenaron, aquel proceso se había convertido en el juicio de Hitler. Pero, desde su perspectiva, era un triunfo agridulce, ya que estaba a punto de pasar una buena temporada entre rejas. 14. Lebensraum. El juicio, para Hitler, fue un éxito. Tanto, que gente importante lo iba a visitar a la cárcel y logra abrirse, ahora sí, paso por la alta sociedad alemana. Logra salir de la cárcel y se dedica a escribir Mi lucha, un libro lleno de mentiras, pero que sirvió de propaganda nacional socialista, no tanto para el público, sino para él mismo. De él, extrajo dos grandes lecciones. 1. Hacerse con el poder mediante la fuerza ya no era viable, y por eso elegiría la vía institucional. 2. Profundiza sus ideas raciales con la teoría del espacio vital para justificar el expansionismo alemán. Según esto, Alemania necesitaba más espacio para obtener recursos, vivir adecuadamente y protegerse de otros estados. Gracias por ver el video. Déjanos tu like y comenta, si la has leído, qué te pareció la lectura, o, por el contrario, si se te antoja leerla. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita de las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta un próximo viaje literario.